Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, muy contenta de haber vuelto al estudio, nuestro último programa. Hola Luis. Hola Nuria, lo de último me parece muy definitivo, ¿no? Nuestro último programa de este año. Una hora para hablar de libros, como siempre acá en FM Radio Cultura Sí, aprovechando 97.9. que se va el año, también podríamos reseñar un poco lo que ha sido este año, los libros que hemos leído, Los nuestras recomendaciones invitados. para la Navidad, ¿no? Podemos hablar de todo eso. Sí, muchos invitados pasaron por nuestro estudio, La verdad que sí. escritores, poetas, editores, Hemos sido libreros, periodistas. privilegiados también de la actualidad nacional, ¿no? Tuvimos al autor del libro El Loco, Un año muy el político del y presidente. tuvimos a Juan José González Sí, antes de que Javier Milei fuera presidente, fuera elegido presidente de nuestro país y llegó con su libro acá, El Loco. No se conocía mucho el libro en ese no, en momento. ese momento no, pero bueno, ya perfilaba que iba a ser uno de los bestsellers del año, ¿no? Sí, creo que el otro día publicó que va por, bueno, varias ediciones ya. Sí, pero no hablamos solamente de actualidad política, hablamos de literatura también. Hablamos de literatura, de grandes ¿Cuál libros. fue tu libro del año? Porque yo sé que vos tenés una Me listita, hice una lista. vos hacés Sí, listitas. hago listas. Tengo varias, hice una selección de mis libros del año. Y voy a empezar por el más lindo que tuvimos acá, Sí. que lo vino a presentar Graciela Melgarejo, Ah, que ¿te es el gustó libro La mucho? felicidad de Isidoro Blainstein, que para mí fue el libro más divertido del año, en un año tan complejo. Digo, Sí. complejo políticamente, ¿no? Económicamente, no sé cómo va a terminar. Sí, No, una linda reimpresión de cuentos, ¿no? sí, 9 cuentos, La felicidad. Ese Mm, para mí fue el mejor, el más, si alguien lo quiere regalar para Navidad, mm. está en todas las Para librerías. mí este año fue un hallazgo La paciente silenciosa, el libro de Alex Michelaides que me recomendaste vos, Ten- que es un autor, ¿se dice chipriota? sí, De Chipre. sí, increíble ese libro. Una novela bastante oscura, bastante negra, una mezcla de thriller psicológico y libro policial. Me gustó mucho, me lo devoré en ¿Viste? un día y medio, te digo. No sé, si Yo, tenés que regalárselo a alguien para para la Navidad que le también. gusta el género, ¿no? Ese es un excelente S- regalo. Sí, que son esos libros que te hacen no soltarlo, ¿no? Sí. Es como que no lo querés soltar, lo Y querés. otro libro que A ver, yo conté este año que la verdad que lo disfruté mucho, me costó arrancar a leerlo, pero también porque yo hice una mala compra, compré una traducción muy vieja y un libro de segunda mano, es Los Buddenbrooks, el libro este de Thomas Mann, sí. por el cual a Thomas Mann le dan principalmente el premio Nobel y que nos recomendó Lori Sanata. Finalmente lo disfruté mucho. Em, Te quiero decir que el 30 de diciembre en Europa, a Sí. las 3:30 de la tarde, van a pasar la película de los Buddenbrooks, que me la perdí el 2 de diciembre porque era mi cumpleaños y tenía que levantarme a hacer las compras del asado y no la pude ver, la dieron la madrugada, la podés ver ahí también. Parece que es una superproducción así de época. Si te gustan las películas de época, lo vas a disfrutar. Es un Sí. clásico eso, ¿no? A mí me gustan mucho los Yo clásicos. sabés cuál me anoté también porque repasé todo el año a un invitado que tuvimos, periodista, Leo Mm, Gentile, que además tiene la cuenta Libros Inútiles, sí, que es muy divertida, la recomiendo, que sí, escribió Satán de los Esteros, la investigación sí. sobre Ramoncito, ¿te A acordás? vos te gustó mucho ese libro, fue muy comentado Sí, ese programa, y yo te quiero decir que otro de los que se comentó un montón fue el de Giselle Kruger, La mala sangre, es que verdad, indaga en todo esto, lo que son las constelaciones familiares, todas estas nuevas disciplinas de autoconocimiento. sí, Fue un hit, te digo, es ¿eh? verdad, libros Que muy vendidos. nacía de una cosa muy sencilla que era como que su hija no dormía, y Sí, ella nos terminó siendo. termina descubriendo todo su mundo Es familiar. verdad, A que mí la tuvimos a Giselle también acá, y a me Leo. costó mucho esa entrevista, Nuria, porque
ella desnudó tanto su familia que era como, bueno, ¿y qué pasó con tu abuelo? Es muy difícil preguntar esas cosas tan íntimas. Sí, tuvimos muchos invitados y muchos libros Quiero muy recomendar, recomendables. antes de irnos a la Ya nos música, vamos a un la música. ensayo Bueno, también, porque no hablamos de eso, de Byung-Chul Han, que nos tiene acostumbrados a publicar varias cosas, ¿no? Vos sabés que tengo una debilidad por el coreano, me cuesta que sea tan negativo, pero la verdad, Vida Contemplativa, su último ensayo, es como para prepararse a recibir el año que viene. Milonga de Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo, bajo el farol amarillo, el choque de hombres o sombras y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida, pensó que un varón le cuadra no demorar la partida? Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente. Me acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver y el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida. Nuria, bueno, estamos escuchando La Milonga de Jacinto Chiclana. Primero la voz de Borges y después Rareza esta, cantado por una peronista como Nelly Omar. Y para hablar de estas cosas de gorilas, tenemos hoy aquí en el estudio a Osvaldo Pérez Sammartino. bienvenido, Osvaldo. Gracias, gracias. Muchas Bueno, gracias. te demoramos un ratito con nuestra charla, Osvaldo, pero queremos que hoy compartas con nosotros esta novedad editorial, tu libro, El mito del gorila, que nosotros ya hemos leído, Sí. pero que queremos también que los compartas con nuestros oyentes. Como para introducirnos en el tema, estábamos con esto de Borges, ¿no? Que vos recitabas fuera del aire de Sí, memoria. sí, porque entre mis pasiones está la literatura de Borges, ¿no? Bueno, les agradezco en primer lugar la invitación feliz a un programa de libros, cumpleaños. además justo en mi cumpleaños. así ¡Feliz que cumpleaños! no hay mejor forma de pasarlo que en un programa de FM Cultura, de libros. Escuchaba con mucha atención los libros que habían leído y comentado durante el año, y con cierta envidia, porque me pasa a mí, les pasará a ustedes, ¿no? Cuando entramos a una librería, por un lado el placer y por otro lado cierta angustia, porque uno sabe que le será imposible leer todo lo que desearía hacer. ¿Cuánto Así que hay para leer? Siempre decimos lo Sí. mismo.
Y bueno, este libro, como siempre lo digo cuando me han entrevistado, no fue una iniciativa mía, sino de un editor de la editorial Planeta, Marcelo Panoso. Yo creo que él, que tal vez siguiéndome por Twitter, algunas cosas que pongo normalmente en broma, pero con un fondo de verdad sobre el peronismo, habrá pensado que ahí podía haber algo, algún libro en ciernes. Yo acepté inmediatamente sin saber muy bien qué iba a escribir, pero luego pensé que, en definitiva, a lo largo de toda mi vida había estado reflexionando sobre estas cosas y siempre me había molestado el uso que hacen los peronistas de esta palabra, gorila, que es una descalificación del adversario y que sobre todo inhibe a los adversarios de ejercer una crítica fundada, abierta, dura, cuando sea necesario. A medida que pasa el tiempo, el peronismo acuña muchos motes, ¿no? Como gorila, cipayo, vendepatria. O Sí. sea, tiene un desarrollo lingüístico poderoso, yo veo. Y la palabra esta gorila, yo quiero preguntarte, porque vos lo contás ahí con todo detalle, pero al aire, Osvaldo, ¿de dónde proviene? Proviene primero de una película, Mogambo, que transcurre en África. Una película que alrededor de 1953, de John Ford. Y en un momento se oyen unos ruidos y el protagonista dice, deben ser los gorilas. Esa película se estrena tiempo después en Buenos Aires con un gran éxito, a principios del 55, creo, ahí está detallado. En esa época había un programa de radio muy popular. Como el nuestro. No tan popular como el de ustedes, pero bastante popular para la época. Nos van a extrañar los oyentes. Con libreto de Aldo Camarota, que después fue libretista de Tato Bores, una persona muy conocida. Y entonces introduce, la revista Dislocada se llamaba, e introduce un sketch en el que hay, como esa frase de la película se había hecho conocida, la toma en solfa, y entonces hay un científico loco que cuando hay unos ruidos extraños dice, deben ser los gorilas. Estamos hablando de 1955. Se da por casualidad que en ese momento diría Macri, pasaban cosas. Pasaban cosas. Pasaban claro. cosas subterráneas, muchas versiones, muchos rumores. El primer intento de golpe, 16 de junio. Y entonces, después de eso, siguieron las versiones, los rumores, había un clima pregolpista, podemos decir. Muy y enrarecido. entonces, enrarecido, y entonces la gente, tomando esta frase que se había hecho tan popular, decía, ¿qué pasa? Deben ser los gorilas. Y esta expresión que no tenía ningún sentido político, No. el peronismo luego la usó para calificar a sus adversarios. Y hasta ahí, digamos, no tenía mayor trascendencia. El problema es que asoció a esta palabra un sentido que no necesariamente tenía, que era el de reaccionario, el de persona que odia, que, bueno, las otras que dijiste vos estarían comprendidas, cipayo, el que no quiere el bien particularmente de las personas más pobres, más humildes. Lo peor que se puede pensar una persona queda condensado en ese sentido. Pero no todos los antiperonistas, y yo diría la mayor parte, tenían esas características. Los que se oponían a Perón durante la primera y segunda presidencia, lo hacían fundamentalmente por la restricción enorme que había a la libertad. Recording in progress. Yo lo digo Sí. sin dudarlo en el libro, era una dictadura bajo una fachada democrática. No había libertad de prensa, no había libertad de reunión, había persecución, había tortura a los adversarios, exiliados. El Congreso, otra que escribanía, era simplemente una protocolización de lo que disponía Perón. La justicia, bueno, también totalmente subordinada. Entonces, no hay que asociar esos dos sentidos. Pero la asociación de esos sentidos ha sido un recurso publicitario de enorme eficacia del peronismo, que en alguna medida persiste hasta nuestros días. El kirchnerismo ha usado esta palabra y otras también, neoliberal, en fin. Los que hemos criticado y duramente al kirchnerismo, no necesariamente queremos
una política que descarte, como dicen ellos, a la enorme mayoría de la sociedad. Todo lo Claro. contrario. Además, creemos que ellos son los que han enviado a la pobreza a millones de personas. Sí, quiero detenerme en dos hechos que vos mencionaste, ¿no? Por una parte, las torturas sobre el final de gobierno de Perón. Vos lo describís acá con todo Y antes del detalle. final también, sí, bastantes años. Claro, antes también. Sí. Y el otro es el sometimiento a la justicia, lo cual vos le dedicás un capítulo entero. Así que profundizá, por favor, Osvaldo, en alguna de las dos que a vos te Sí. resulte No, bueno, más atractiva. Son dos cosas completamente sí. distintas. Quizá la de la justicia, que yo quizá de formación profesional, porque soy profesor de Derecho Constitucional, es un tema que me atrae especialmente, que estudié más, sea la más conocida. Podemos hablar de eso. El tema de la tortura, salvo las personas muy mayores, está como ocultado, y por eso yo lo señalo en el capítulo que hablo de los derechos humanos, de esta apropiación indebida del kirchnerismo y del peronismo en general de los derechos. El peronismo tradicional no hablaba de los derechos humanos. Para muchos, y particularmente para jóvenes, el kirchnerismo es como una expresión, Claro, ¿no?, sí, de la sí. canalización de los derechos. Y yo, bueno, hago una historia de lo que fue el peronismo y digo que no es así. Y no lo fue tampoco durante el kirchnerismo, porque se hizo con un sentido sesgado, que podemos tratar después. En cuanto, bueno, la tortura sí se aplicaba sistemáticamente. No es que la inició Perón, se inició durante la década del 30, pero esos mismos funcionarios que la aplicaban y hacían de eso una gala de cientificismo, porque tenían la técnica para someter una tortura y hacer sufrir a la persona, y ellos decían, bueno, hasta el último momento que no se muera, como si fuera un arte. Esos funcionarios fueron llevados por Perón para ocupar posiciones relevantes. Y hay una anécdota famosa, y yo quizá no tan famosa, pero Félix Luna, cuando lo va a entrevistar a Perón a Madrid, está preparando su famoso libro El 45, le dice en un momento, usted disponía de todo el poder, disponía de mayorías, ¿qué necesidad tenía de apelar a la tortura? Y Perón se hace el sorprendido. ¿Cómo? ¿Usted conoce? Yo fui torturado, le dice. Sí. Y Tremendo. pero eso es bien conocido. Yo relato algunos ejemplos Claro. en el libro, pero era un uso, no era aislado, era sistemático. El de la huelga de los telefónicos. Por hablamos, ejemplo, ¿no? Sí. por ejemplo. Y en cuanto a la justicia, bueno, es propio de todo gobierno populista, en el caso del peronismo original, más que populista, yo diría fascistoide. Ahí señalo cómo Perón durante toda su vida mostró una enorme admiración por el fascismo, y entiendo que en gran medida se debe a la fascinación que le produjo ver el modelo de primera mano cuando él lo envía al ejército y está en Italia del 39 al 41, justo cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, e Italia participa. Y ese experimento, como él lo llamaba, siempre Experimento, lo la llamaba así, palabra. experimento, siempre le pareció muy feliz, porque él lo oponía tanto al comunismo, por un lado, como al demoliberalismo, que es la democracia liberal, que siempre detestó. Y entonces esto le parecía como una tercera vía, y él, bueno, trata, y lo hace bastante exitosamente, de llevarla a cabo cuando es presidente. No hay un único fascismo, y el fascismo peronista no fue igual al italiano, entre otras cosas porque había terminado la Segunda Guerra Mundial, se habían impuesto las democracias, digamos, liberales en el mundo, entonces el sistema tenía que tener una fachada constitucional. Entonces había Congreso, había Constitución, y todo esto es la fachada, porque bajo la superficie había un gobierno que ejercía el poder de manera muy autoritaria. Y como todo gobierno autoritario y populista, tiene dos grandes enemigos. Uno es el periodismo, la prensa libre, y otro es la justicia independiente. ¿Qué es lo primero que hace Perón? Promueve el juicio político a la Corte Suprema. Entonces, logra removerla. Tenía las mayorías en el Congreso para hacerlo, porque se aplicaba el sistema electoral de la ley Sáenz Peña de 1912, que además de establecer el sufragio universal, gratuito, etcétera, gratuito, no, perdón,
universal, obligatorio, estaba pensando con la ley 1420, obligatorio. Yo también me agarraste en un lapsus a mitad. Además de esas características, establecía un método electoral que le daba en cada distrito a la mayoría 2/3 de las bancas. Claro, en la Cámara de Diputados, y 1/3 al restante, que era un sistema destinado a generar un bipartidismo que en la idea de los conservadores que lo pergeniaron, iban a ser ellos el gobierno y el radicalismo iba a ser la oposición. En el 16, bueno, tuvieron la sorpresa de que pasó lo contrario, ganó Hipólito Yrigoyen. Pero ese sistema le otorgaba una mayoría cómoda en el Congreso que le permitió, entre otras cosas, gobernar, ¿no? Gobernar. Ahí yo tengo que hacerte una digresión, porque en la segunda presidencia de Roca trata de cambiar el sistema de representación, ¿no? Eso fue, sí. Y pero lo hace. Pero duró un año solamente. La ley que... Por eso no termina de efectivizarse. Eso fue por iniciativa de su ministro del Interior, Joaquín B. González. Y se establece el sistema de circunscripciones uninominales, como hay en Inglaterra, como hay en Estados Unidos. Pero es famoso que en virtud de ese sistema, la Argentina tiene el primer diputado socialista de América, que fue Alfredo Palacios, diputado por La Boca. Pero no cuajó, o el oficialismo gobernante no lo consideró que lo más prudente, y fue derogado al año siguiente. Lo restablece Perón después en el 51. Con estas circunscripciones rarísimas que termina armando, que empiezan en Lugano y terminan en Belgrano. Sí. ¿No? Pero vos, como constitucionalista, te pregunto, y más allá de lo del libro, ¿vos pensás que esta representación es una salida posible para la Argentina o no? Porque está en juego todo el sistema de representación, ¿no? Sí. Y yo pienso que nadie cree que los senadores son representantes de las provincias y los diputados representantes del pueblo, más allá de lo formal que sí existe, ¿no? Pero los partidos la Constitución no establece un sistema electoral. Te dice que será simple pluralidad, para la Cámara de Diputados me refiero, será simple pluralidad de sufragios, y esto ha permitido que se establecieran distintos sistemas. Originalmente era un sistema llamado de lista completa, el que ganaba se llevaba todo. Después de lista incompleta, la ley de Peña, 2/3, 1/3. Después, tanto en 1904 como en 1951 se establecen circunscripciones uninominales, y a partir de 1957 para la elección de convencionales constituyentes, y luego del 63 para diputados nacionales, el que tenemos ahora, que es el sistema de representación proporcional, que se lo suele mencionar denostándolo como de lista sábana. No hay sistema electoral que sea perfecto, cada uno tiene sus pros y sus contras. El sistema, por ejemplo, las circunscripciones uninominales, ahí dice que tiene una mayor cercanía entre representante y representado. Sí, pero puede dar lugar a un Congreso en que no haya prácticamente oposición. Imagínate si en cada circunscripción, y este sistema tiene eso que usó Perón, que se llama el gerrymandering, que es la posibilidad de dibujar las circunscripciones de manera tal de darle más representación a un partido y quitársela a otro. Esto se hizo mucho en los estados del sur de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para privar de representación a los negros. Claro. Es decir, cada uno tiene, mientras que el sistema de representación proporcional lo que permite es que haya distintas expresiones en el Congreso. También eso puede dar lugar a una gran fragmentación y dificultar la gobernabilidad. Es decir, no hay un sistema perfecto, y la Constitución para mí admite distintos. Milonga de Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Yo pedí, haciendo La Botica del Ángel, hacer un reportaje a Borges para un programa de televisión. Vine vestido de ángel, que era como andaba yo en los años 60 por todo el mundo. Cuando entré me dijo, ¿qué tal, boticario? Es curioso que usted venga por acá y que le interese. ¿Quiere ver diferentes cosas? Sí, como no, Borges. Bueno, acá tiene tales libros, allá tal otros, y pasa un rato, yo voy dando vueltas por la... Dígame, por casualidad, ¿no ha venido vestido de ángel? No, Borges, no. Todos pensando que no veía. Pero Borges lo que no veía lo intuía y lo imaginaba. Yo estaba vestido de ángel y es un documento que guardo con mucho cariño. El tango desde siempre, un tango en especial,
o las milongas? ¿Qué prefiere, tango? No, la milonga prefiero, pero me han reconciliado ustedes con el tango esta noche. Les agradezco muchísimo. Mejor es reconciliarse, desde luego, siempre. Y esta noche ustedes han logrado eso. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando. Bueno, a Nuria y a todos nuestros oyentes de Libros sin Tiempos, estamos ¿Qué estamos escuchando escuchando, Luis? tangos de Borges, o sea, con la Hoy letra de cerramos con Borges. todo. Sí, le estamos metiendo al tango y a la milonga. Bueno, y además tenemos de invitado al doctor Osvaldo Pérez San Martino, que vino a presentar su último libro, El mito del gorila. Es abogado en la Universidad de Buenos Aires, da clases en la universidad, ¿verdad? En la UBA y en San Andrés. Sí. En la UBA y en San Andrés. Bueno, y para meternos un poco en la actualidad Ujú. y vincularlo con el libro que se llama El mito del gorila, que está editado por Ariel, te iba a preguntar, Osvaldo, ¿qué otros mitos se construyen o más actuales en la política de hoy? O que se han construido. La política siempre tiene parte de algún mito. Hay un uso, digamos, que yo diría benigno, que es tener cierta narración, tener, como lo tenemos en la historia argentina, Claro. y eso no está mal. Lo malo es cuando eso se lleva a un extremo, que es lo que hacen los populismos. Siempre hay un mito de origen que suele dividir pueblo y antipueblo. Bueno, ahora... ¿Cómo ves la política actual? Bueno, ahora... Aparte, si das clases, tenés jóvenes en las Sí, aulas. sí, son todos jóvenes. Bueno, no todos. En la UBA a veces tengo alumnos bastante grandes, pero... Y han en general son hablado todos. de esto. Bueno, yo doy Derecho Constitucional, es una Sí. materia de las de Derecho, la más Claro. política, que está muy vinculada a la política. Bueno, a ver, para hablar de actualidad. Milei Ujú. también crea mitos y usa, a ver, yo creo, hoy hay un artículo de Lori Sanata en La Nación, que se lo Sí. recomiendo. Fue invitado nuestro en bueno, nuestro sí. programa. que me alegra coincidir, pues yo lo que vengo diciendo hace un tiempo, y en parte lo digo en el libro, que fue terminado en junio. Yo no sabía que Milei iba a ser presidente, pero ya se lo mencionaba como un candidato que iba a obtener sorpresivamente bastantes votos, y ahí hago alguna calificación de él. Él dice, es un antipopulista en lo económico, y de hecho, al hablar tan severamente la necesidad de ajuste y usar la palabra ajuste, por ejemplo, expresar sin ningún titubeo la gravedad de la situación y los sacrificios que hay que hacer, evidentemente no es popular. Ahora, en lo político sí lo es. Y eso se daba en la imagen el otro día, que algunos pueden ser anecdóticos, para mí era muy significativa, cuando él no quiere hablar ante el Congreso. A mí eso me pareció elocuente también. Entonces la gente dice, no, porque en Estados Unidos... No. No importa en Estados Unidos. O sea, el Hagamos discurso es esa ante la foto, Asamblea hagamos esa foto En para Estados legislativa. Unidos Tiene que ser ante la Asamblea claro, Legislativa. en Estados Unidos la práctica es esa, pero entre nosotros no. No. Esto no está establecido en la Constitución, así como el Claro. discurso de apertura a No, sesiones pero ordinarias, pero es una tradición democrática, republicana, digamos. Y él no lo hace por parecer norteamericano, lo hace por esto. Él, ¿qué quiere significar? Que él tiene la representación popular y que Sí. los que están ahí son la casta. Sí. Esta denominación que ahora se usa tanto y que es típicamente populista. Dividir a la sociedad en pueblo antipueblo, patria antipatria, casta anticasta, es típicamente populista, porque él incluye ahí a cualquiera. ¿Cuándo deja de ser casta? Cuando pasa a subordinarse a él. Entonces ahí se baña en las aguas del Jordán y entonces se le da el bill de indemnidad y entonces puede, no importa su pasado. Bueno, pero esto es bastante peligroso, sobre todo en un presidente que está en una situación muy minoritaria en el Congreso. Entonces, está por dictar ahora un decreto, ¿no? Todo el mundo lo espera, Sí, de necesidad y urgencia, sí. sobre desregulación y varias reformas legislativas. Bueno, seguramente yo voy a coincidir en el fondo con muchas con ese rumbo, con el rumbo, no sé si en todo, la necesidad de regular, de flexibilizar, de favorecer la iniciativa privada. Creo que lo necesitamos. Ahora, el Congreso está en funciones.
o si no lo puede llamar extraordinaria, no tiene necesidad de recurrir a ningún decreto de necesidad de urgencia. Los decretos de urgencia están establecidos en la Constitución para situaciones realmente extraordinarias, en que no sea posible convocar inmediatamente al Congreso. Es decir, la tentación de gobernar por decreto es peligrosa, lo mismo que la tentación de hacerse delegar por el Congreso muchas facultades para gobernar él sin necesidad del Congreso. Esos son rasgos populistas en lo político. Aparentemente no los tiene en lo económico, así que estamos en esta situación para ir a un tema de actualidad como me propone. Claro, sí, que se puede convertir en mito o no. No sé, lo veía el otro día vestido de guerrillero, ¿no? No, en Bahía como de Blanca. militar. ¿En Bahía Blanca? Sí. Sí, con ropa Se camuflada. disfrazó de, ¿no? él y Petri se disfrazaron de militares, parecían Sí. Rambito y Rambón, como en Claro. la película. Por eso, esa lectura, Está de digo, moda en la política internacional, porque vos lo viste también al de De Ucrania, que camuflaje, anda siempre vestido camuflado. con Claro, una, sí, con a una mí- remera sí, como... sí. Y vino a la Asamblea Legislativa, También, sí. No eran, a ver, yo lo que pasa ¿era es que, a ver, necesaria sí, esa pero, ropa, a ver, esa vestimenta? no, para mí no, pero distinga, No. el de Ucrania está en guerra. Podemos decir si era necesario que cuando va a otro país se vista así, yo creo que no, pero él está en guerra y quiere escenificar eso. ¿Qué Acá- quiere? acá- Y Milei acá también parecía, pretende para mí mostrar que él está en guerra. ¿Qué implica la guerra? El estado de excepción. Implica que no hay normalidad y que por lo tanto cuando estamos en guerra todos los poderes se los conferimos al comandante en jefe, al presidente. Esto lo conjeturo yo, ojalá que me equivoque. Me parece que él, a través de esa escenificación, lo que quiere es tener poderes especiales para gobernar sin el Congreso, o por lo menos con un Congreso que le ceda muchas facultades. Es una interpretación mía y yo no estoy en la cabeza de Milei, a la que... No, pero bueno, es una lectura que podemos hacer todos los que vemos esas imágenes. Sí, sí, Digo, claro que cada sí. uno puede... Yo, Pero bueno, en la historia veremos qué otros mitos surgen No, de sí, esta sí, época. Siempre hay mitos. Nosotros tenemos... hay algunos mitos que se basan en la realidad. La historia nuestra, la historia de Mitre, por ejemplo. Sí. También, si uno va a los historiadores, nos van a encontrar montones de inexactitudes. Pero quizá en el fondo es un mito, digamos, positivo, porque es todo lo que hizo Sarmiento. Montones, digamos, es un mito potente, la educación. Eso es un mito que nos lleva a progresar, no es un mito destinado a cercenar libertades, a gobernar más autoritariamente. Hay que distinguir, Hay que distinguir. me parece a mí. Diferentes. Estamos en conversación con Osvaldo Pérez San Martino, que vino a hablar del mito del gorila, y para volver un poco al libro en sí, hay dos capítulos que yo lo disfruté mucho, son el que se refiere a Borges y el del tango, ¿no? El tango reivindicado como un mito peronista, donde vos ahí probás muy bien, y creo que es una cosa sabida que no se origina con el peronismo, pero el de Borges también me resultó muy interesante, no solamente por la figura de Borges, sino porque vos lo traes a cuento también de tus años de juventud, ¿no es cierto? Sí, porque yo cuando en el tercer año del Nacional Buenos Aires tuve un gran profesor, José Luis Moure, de literatura, que dedicó todo un bimestre a Borges. En esa época había bimestre, no sé ahora cómo es la Con división. razón se saludaron con el cazador de historias Ah. anterior de Nacional Buenos Aires. Sí, aunque él es más joven que yo. Es más joven, Yo no bueno. lo conocía del colegio. Bueno, y ahí él me sembró esta semilla de la pasión borgiana, y desde entonces, bueno, lo leo con enorme entusiasmo. Y pude mantener el contacto con este profesor, que después fue presidente de la Academia Argentina de Letras, es nuestro mayor filólogo, es una persona importantísima, y él tuvo la gentileza de revisarme este capítulo sobre Borges, así que bueno, es una deuda de gratitud que tengo y que renueva la que tengo desde la adolescencia. ¿Relees a Borges? No, permanentemente, sí. Qué grande. Y cuando apareció hace unos años, además, el libro de Bioy Casares, El de Bioy. Sí. Borges, con las anotaciones de todas las veces que comía con Borges y esos diálogos. Bueno, vos sabés que ese libro ahora, no sé por qué razón, no es un descubrimiento mío, pero quizá para la mayoría de la gente se hará un descubrimiento si lo lee, que Borges tuvo distintas ideologías a lo largo de su vida, siendo
adolescente o poco más, tuvo simpatía por el comunismo, la revolución bolchevique. Después fue casi toda su vida radical. Fue un encendido irigoyenista. En 1928 él presidió un comité que se llamaba algo así como de intelectuales jóvenes por la reelección de Hipólito Yrigoyen, porque él venía de una familia radical. Por parte de la madre. De la madre. La madre específicamente, cuenta, ¿no? y les recomiendo también a ustedes que es un programa de libros, salió hace 2 o 3 años un libro de las memorias de la madre de Borges. No Sí. sabía, ese no lo Sí, vi. y No lo cuenta mencionamos. y ella cuenta cómo una vez el padre lo lleva a la casa de Alem, y ella lo va a ver a Alem. En 1960 aproximadamente Borges se afilia al Partido Demócrata, el Partido Conservador. Sí. Y él dice que lo hace porque es el único que no puede esperar ningún fanatismo. Ardoy lo había llevado ahí, sí, ¿no? Nosotros yo- estuvimos siguiendo el fallecimiento de María Kodama y qué va a pasar con su, ¿no? con su legado Sí, en este bueno, programa. pero no era conservador. Él quizá en ese momento piensa que de los partidos que había era el más antiperonista. Claro. Borges era un liberal y fue un antinacionalista, un gran luchador contra el antisemitismo, contra el nazismo, contra el fascismo, cuando estos últimos movimientos tenían bastantes simpatías antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial en la Argentina. Es decir, había muchos germanófilos, él dedica muchas páginas donde los ridiculiza a estos germanófilos en el mal sentido, Sí. en el sentido nazi o nacionalista. Es decir, tendríamos que, al revés, que inspirarnos en esas ideas de Borges, liberales. También cuando digo liberal yo lo digo en el sentido más genuino del término, no en el sentido economicista y muchas veces autoritario. Acá en la Argentina se usa liberal como de derecha, no lo uso en ese Claro, sentido. sí. Vos describís muy bien ahí en el libro esto, pienso yo, cuando hablas de la preeminencia de la libertad personal, ¿no? Y este mito precisamente de los totalitarismos, ¿no? Que ponen por encima la sociedad, la corporación, o sea, todo lo que no es la persona, que es Exactamente. de una manera de desvirtuar el cuerpo social, Y, ¿no? y ese capítulo parte de un hecho que yo viví, porque yo era asesor de Enrique Olivera en la legislatura. Ajá. Y cuando se cumple en 1999 el centenario del nacimiento de Borges, se hacen grandes homenajes en Argentina y en el mundo, pero particularmente en Argentina. Bueno, entonces se iba a sancionar un proyecto que denominaba el año borgiano o algo así. Entonces estaban de acuerdo, pero cuando se va a votar, la diputada peronista Alicia Pierini pide la palabra y dice que de ninguna manera se puede homenajear a la persona de Borges. A la obra sí, porque era un buen escritor, pero que Borges había almorzado con todo lo que se decía siempre. Y bueno, con la única excepción de Facundo Suárez Lastra, que destaco porque tuvo el valor de señalar su disidencia, todos votaron y quedó entonces homenaje a la obra de Jorge Luis Borges, como si la persona de Jorge Luis Borges fuera despreciable. La misma legislatura que le hace homenajes y que bautiza estaciones de subte y calles con el nombre de Rodolfo Walsh, que fue un terrorista. Sí. Entonces, ¿por qué tenemos que reverenciar a Walsh y poner en el altillo a la persona de Borges? Pero bueno, estamos a Puro Tango en homenaje a Osvaldo Pérez San Martino, que presenta su libro y cumple años hoy. Que nos estaba instruyendo realmente sobre Borges y el tango. ¿Esto le hubiera gustado a Borges? No, Gardel no. No, para Borges, a diferencia de los que nos gusta el tango, Pero y que tenemos con Gardel a una figura que está fuera de... Cuando se habla, ¿cuál es a veces dice, ¿cuál es el mejor cantante? Siempre fuera de concurso Gardel, porque está por encima de cualquiera. Porque no solo como cantante, todo lo que implicó como un innovador. Bueno, para Borges, la decadencia del tango empezaba con Gardel, con el tango canción. A él le gustaba el tango primitivo, el tango más sencillo, más bravío, podemos decir, más vinculado a los maleos, más juguetón, no tan elaborado. Ni Piazzolla, ni hablar de No, Piazzolla. Piazzolla no. Y cuando Borges escribe en la década del 60 un libro con poemas bastante simples, decía él, no, hay que escribirlos, que se llama Para las 6 cuerdas, después lo musicaliza Piazzolla. Y lo canta Rivero, se editó un disco. Y Borges asistía a esas grabaciones, pero
no le gustaba nada lo que estaba No quería escuchando, porque él saber hubiera nada. querido un simple acompañamiento de guitarra y Piazzolla le armaba una orquestación mucho más sofisticada, y Borges decía que no entendía nada lo que él había querido hacer con esa literatura, con esos poemas va bien simples. Y el gusto de Borges, te pregunto, no me podés contestar como él, ¿no? Pero tu pensamiento, ¿cuál es? ¿Que era sobre todo estético o había algo que tenía que ver con la originalidad de la forma? Con respecto del tango, Sí, no, él lo que pasa es que, fíjate que escribió mucho sobre malevos, sobre... el tango lo vinculaba a eso, algo simple, algo que tenía que ver con el culto del coraje, por ejemplo. Y no le gustaba la parte después, el tango que él llamaba lacrimógeno, cuando empieza el tango canción, con Mi Noche Triste, 1917, Claro. cuando el hombre que se lamenta porque lo deja la mujer. Es terrible, Eso- es dramático. Eso a no- Borges, no ese le sentimentalismo no le gustaba para nada. Y el tango es así. Y yo es creo, un poco así. y es mucho así, pero a veces, bueno, pero a veces está muy bien hecho así. Bueno, por una cabeza, ¿no? Es, O las letras de Mansi, tal por ejemplo, cual. son literariamente muy buenas, pero Borges lo descartaba, yo creo, demasiado arbitrariamente. tenemos 5 minutos 5 minutos finales, para despedirnos, Nuria, sí, para hasta el año que despedirnos. viene. Vamos Sí, a repasar yo sí. antes de que nos despidamos, también quiero hacer presente al aire que Osvaldo Pérez San Martino es miembro de la FURP, de la Fundación Universitaria Río de la Plata, y que ustedes estuvieron presentando un libro a la legislatura recientemente. Sí, ayer se presentó en la Fundación Universitaria de Río de la Plata, de la que soy ex becario y miembro del Consejo de Administración, y es una fundación que desde hace más de 50 años se dedica, bueno, a capacitar jóvenes con vocación de liderazgo, hace programas en el exterior, y ayer presentó en la legislatura el libro que recoge una crónica de esos 50 años. Es una institución, bueno, no porque yo esté ahí, pero digna de encomio, porque reúne a jóvenes, y ahora que los que ya pasamos no tan jóvenes, de todos los partidos políticos, de todas las ideas, de todo el país. Ahora que se habla tanto de la grieta, bueno, es una institución que hace mucho por terminar con esas grietas falsas, porque todos somos amigos, podemos discutir muy civilizadamente, y no pensar que el otro, porque piensa distinto, es un enemigo. ¿Y las becas en qué consisten? ¿Son becas de estudios, viajes? Sí, es un programa de un mes en los Estados Unidos, y puede ser en otros lugares también, donde se va a universidades y por ejemplo, yo fui a Washington y fui a Denver, en Colorado. Entonces, hacen visitas, bueno, al Fondo Monetario, a la OEA, hablas con políticos, hablas con Muy miembros buenas. de la academia. En esa época, yo la hice en 1987, que no se viajaba tanto como ahora, Claro. bueno, nos abría la cabeza sobre una realidad que acá quizás no conocíamos tanto. Bueno, muy bien. Bueno. Bueno, Luis, ¿hacemos un balance de este año? ¿Te parece tan temprano? Porque para el programa estamos terminando, pero Bueno, para el pero año todavía le repasemos todos falta. nuestros invitados. Tuvimos muchos invitados. Sí, claro que sí. Federico Andajasi, Pedro Mairal, Carlos Chernov, que vino a Sí. presentar su novela Dos Amor se veces vino fue, que Carlos para mí fue Chernov. la novela más amorosa, se puede decir, del año. Sí. Giselle Kruger, que la nombrabas antes. María Correa Luna, la descendiente además del Delfín de Francia. ¿Te acordás qué divertido estuvo ese programa? Exacto. Otro que me hizo reír muchísimo fue Rodolfo Comte, Te iba a decir. el ghostwriter. Te encantó. Sí. Nos devolvió la medida de la literatura. Solo escribe por dinero. Solo si lo escribe querés, por dinero. Muy bien, eso nos dejó. Brillante la presencia de Polo Loixarac también en este programa. Es verdad, a Sí. principio de año, Daniel Meca, Sebastián Fest, que trajo su libro mesiánico, apenas habíamos ganado la Sí, a un tercera año del copa. Mundial, a un año del triunfo en el Mundial, podemos decirlo. Tuvimos recomendaciones también de libreros, editores como Alejandra Ballester, Instagramers, Cecilia Bona. Nos acompañó Elena Maglio 2 veces este año, Sí. que es editora, Nuestra Palabra de Librera. Mm.
bueno, especialistas en literatura y escritores como María Rosa Lojo, premios de literatura, Miguel Gaya, El premio Clarín. Mayral, por supuesto, que siempre nos acompaña. Un año lleno de escritores. Más de 26 invitados, Nurias de primer orden. Acá en la mesa todavía uno. Graciela Melgarejo, sí, la nombré cuando Sí, hablamos del libro más feliz del año, más claro que luminoso. sí, sí. Bueno, un gran año, Luis. La verdad que ¿Qué ha te sido un parece? gusto que sigamos en nuestro Ha sido un espacio gusto. para hablar de libros y de literatura. Sí, espero que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como nosotros, Nuria. Sí, mi deseo es que volvamos el año que viene. También voy a saludar a mi hijo Milo, que cumpleaños hoy, igual que vos, Osvaldo, el 19 de diciembre. Y que, bueno, que leamos. Tenemos un desafío en el verano nosotros. Hablamos Sí, de eso. ¿Cuál sí. es? Y tenemos que leer, tenemos que leer nuestra parte de la noche. Tenemos que leer nuestra parte de la noche. Mariana Enríquez, que es una gran Sí. escritora argentina. Para y que, arrancar el año que viene, entrevistando a Mariana Enríquez, que Mariana es Enríquez. una figura que sin querer, te diría, hemos dejado de lado porque no nos dio el tiempo. La verdad que es una escritora insolayable. Así que el año Sí. que viene nos tenemos que estrenar con eso, Nuria. Vamos a agradecer a nuestro productor, Por supuesto que que sí. está del otro lado, José Luis Orsi, a nuestros operadores, a Patricia González por este año, a nuestros oyentes por acompañarnos, nos pueden escuchar por Spotify durante todo el verano también, hasta que Perfecto. volvamos, seguirnos en nuestro perfil de Instagram, Libros sin Tiempo, y bueno, te deseo unas felices fiestas, buen comienzo de año. Osvaldo, lo mismo Muchísimas para gracias, vos. Y lo mismo para ustedes. Muchas gracias. Felices fiestas. Bueno, hasta el año que viene. Chau.